Buenas noches, soy Mireya Imas y esto es Observatorio Cotidiano, una mirada desde la sustentabilidad. Y qué bueno que nos acompaña esta noche aquí. Hoy vamos a platicar de un tema que siempre está en el candelero y es ¿cuál es la perspectiva de los zoológicos? Y en particular nos preguntamos hoy cuál es la perspectiva de los zoológicos en el siglo XXI. Hay quienes sugieren cerrar los zoológicos, hay quienes sugieren que estos son espacios de educación, conservación e investigación muy importantes, y de eso y más vamos a charlar esta noche aquí, así que acompáñenos. Para ello están dos invitados de lujo acompañándome en esta mesa. El doctor Fernando Gual, él es profesor investigador de la UAM y de la UNAM. Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, un placer que estés aquí con nosotros. También está con nosotros en esta mesa el doctor Gerardo Susan, él es profesor investigador de la UNAM. Y tenemos una ausencia, que era la vocera del Movimiento Conciencia, quien estaba invitada y confirmada, pero que nos canceló a pocas horas de este programa. Y entonces, bueno, pues platicaremos con Fernando y con Gerardo de los zoológicos. ¿Cuál es la función y el objetivo de los zoológicos en la actualidad y a este milenio, hacia este nuevo siglo? Bien, desde hace alrededor de una década, los zoológicos ya tienen una nueva misión. Los zoológicos han evolucionado durante ya miles de años, ¿no? El primer zoológico por ahí hace más de 4.300 años ya había colecciones de animales silvestres. Entonces es una relación. ¿En dónde era? En Sumeria, en la ciudad de Ur, en Sumeria. Históricamente es donde se considera que hubo algún zoológico, una colección de animales silvestres cautivos. Y de ahí pues brincamos a otras ciudades del mundo como Egipto. Los faraones tenían colecciones importantes de animales, muchos de ellos eran tributos. Los aztecas también, ¿no? Los aztecas ya más reciente, seguramente los tenían desde antes de la llegada de los españoles, obviamente, pero también eran animales no nada más de la zona, sino algunos tributos que les llegaban y que pues los españoles documentaron. Entonces tampoco es, algunos piensan que el concepto como de zoológico surgió en América, inclusive con estos zoológicos de los emperadores. Entonces ya tiene una historia larga, ¿no? Los zoológicos. Sin embargo, en los últimos años ya tienen nuevos objetivos de los primeros. Sí, me imagino, ¿no? Que de lo que era un zoológico en Sumeria o un zoológico en Tenochtitlan a la actualidad ha cambiado totalmente el concepto de zoológico. Claro, por los años 1800, 1700, 1800 fueron los primeros zoológicos que se consideran ya la estructura de un zoológico moderno en Europa, luego en Estados Unidos, y ahí todavía había objetivos de recreación principalmente. Sin embargo, uno de los primeros zoológicos modernos, el Zoológico de Londres, abrió a sus puertas primero a investigadores de la talla de Darwin. No entraba el público en general al zoológico. Esa colección fue muy especial porque inició con un objetivo de investigación y para artistas, ¿no? Que requerían de ver a los después se abrió al público. Después se abrió al público. O sea, que digamos curioso, que la ¿no? historia de los zoológicos va acompañada de este proceso de investigación. ¿Cuál es la importancia de los zoológicos en la conservación de las especies y para qué es importante la investigación en estos espacios? Yo creo que desde que se forman las diferentes civilizaciones hay una apreciación por todos los elementos naturales y que se ha involucrado hasta en las culturas, en los desarrollos de todas las sociedades, pero hay siempre una admiración maravillosa por los diferentes elementos de las diferentes especies que hay de animales como de plantas. Y cómo se ha integrado esto ha sido muy interesante porque ha sido paralelo a la domesticación. Desde hace 10.000 años hay una forma de relacionarse con los animales, empezar a observar aspectos conductuales también, ¿no? Y plantas. Y hay todo un proceso de domesticación que ha llevado, obviamente en un exceso en que hemos llegado a las especies domésticas a una producción muy intensiva con ciertas características, pero ha estado paralelo también el manejo de los animales silvestres en cautiverio, y ha dado una serie de aportaciones importantísimas para la educación, para el desarrollo, para la conciencia, para la cultura. Déjenme hacer un poquito de abogado del diablo. Hay quienes dicen que en realidad en los zoológicos estamos solamente propagando los animales más famosos.
o emblemáticos, ¿no? Como el panda o los elefantes o la jirafa. ¿Y qué pasa con los otros animales? ¿Cuál es realmente lo que ocurre o qué es realmente lo que ocurre en los zoológicos para la conservación? Bien, comentaba hace un rato, hace alrededor de 10 años se publicó una nueva versión de la Estrategia Mundial de Conservación en Zoológicos y Acuarios. Un acuario, un jardín botánico hace exactamente lo mismo que un zoológico con otro tipo de organismos, hacen conservación. Y esta estrategia dirige pues implica que la verdadera vocación de los zoológicos o la misión primordial de un zoológico es la conservación a través de un concepto que le llaman conservación integrada. ¿Por qué dicen estas personas que no hay investigación? Bueno, es que... ni realmente una conservación de la especie. Claro. Hay animales carismáticos, ¿no? Y en toda colección de animales silvestres seguramente tendrán algunos animales carismáticos. En el Zoológico de Chapultepec tenemos la fortuna de tener animales sumamente carismáticos. El panda gigante, para empezar, ¿no? Son animales carismáticos, taquilleros. Yo siempre los denomino como los embajadores de la vida silvestre, ¿no? A lo mejor un lobo mexicano a algunas gentes no les gusta un lobo tan atractivo porque la caperucita roja se la comió un lobo, etcétera. Siempre ha habido esa concepción. Entonces mucha gente no le gustan algunos y los pandas no se han comido animales. A nadie no, yo espero que no, pero muerden bien duro, ¿no? Pero son animales carismáticos y muchas veces se requieren esos animales para que la gente vaya y se atraiga y a través de esa atracción pues conozca más allá de ese panda, ¿no? En un zoológico como Chapultepec, pues se muestran ese tipo de animales sumamente carismáticos y son atractivos. Entonces la gente va al zoológico, independientemente de que sea simplemente para pasar un buen rato, pues el zoológico los utiliza para mandar un mensaje educativo. ¿Y ese mensaje realmente trasciende lo informativo para volverse educativo? Pues es lo que todos quisiéramos que se hiciera. Es muy difícil cuantificar cuál es el impacto después de que sale una persona, sale del zoológico y qué cambio de actitud tuvo con respecto a tirar la basura o no tirarla en donde no se debe, separar. Entonces el mensaje tiene que darse hacia la gente que asiste a lo mejor simplemente para pasar un buen rato y entonces de ahí pues nos permite dar actividades educativas en las que se transmite ese mensaje. Pero no es fácil evaluar, ¿no? O sea, porque además este es uno de los temas que están a discusión ahora en zoológicos y zoológicos no. Yo creo que los zoológicos están cambiando y cada vez hay más vínculo con la conservación. Yo creo que sí habían pecado un poco los zoológicos de estar completamente teniendo en cautiverio especies ahí sin ninguna como razón, porque era muy difícil reintroducirlos, es muy difícil a veces mantenerlos. Y evidentemente cada vez los zoológicos han estado bajo estos conceptos integradores, vinculándose a la conservación, y hay las especies bandera que tú, protegiendo una especie, estás de alguna manera empezando a propiciar medidas de conservación para un montón de especies que a lo mejor no se ven. Y yo creo que poco a poco las funciones de los zoológicos se está ya yendo hacia áreas naturales protegidas, se está yendo, a pesar que tienes como un museo viviente donde tú puedes ir a ver pues a las diferentes especies, cada vez hay más conexión con la conservación y entonces cada vez yo creo que va a ser mucho más el impacto. Entonces tiene que haber como más esa mezcolanza. ¿Hay ejemplos que podríamos mencionar específicamente regresando en México? un poco al concepto de conservación integrada, ¿qué quiere decir esto? Que todas las acciones, las herramientas que tiene la conservación integrada son bienestar animal y salud, sustentabilidad, es parte de los mensajes que se dan a través del zoológico, investigación, educación, pero lo primordial es la conservación. Y quiere decir que todas las actividades que realicemos, que cada animal que esté ahí tenga de alguna forma un vínculo con la conservación. A lo mejor los tigres o los jaguares no vamos a lograr conservarlos en cautiverio, la conservación se va a hacer en vida libre, pero ese animal nos permite llegar a la gente y decirle, este animal se está perdiendo en la selva, este es su ambiente, tú eres parte del ambiente, y esa es la forma de exhibirlos hoy en día, como exhibidores en los que la gente de inmersión le llaman, la gente se mete al ambiente del animal y entonces conceptualiza que yo soy parte del mismo ambiente y el impacto que tienen mis actividades puede provocar la extinción de ese animal que está allá adentro. ¿Y si logramos transmitir este mensaje, por ejemplo, en el zoológico de Chapultepec? Yo creo que es donde
Evidentemente es importantísima la conservación ex situ, que se llama en los zoológicos. O sea, fuera del lugar. Sí, fuera del lugar, eso es importantísimo, ¿no? Pero yo creo que cada vez es más importante empezar a difundir y a vincular realmente a los zoológicos con la conservación, con el hábitat, con la sustentabilidad y con la educación sobre todo. Entonces yo creo que cada vez hay más y más integración. Y yo creo que hay zoológicos que están mandando unos mensajes maravillosos, por ejemplo el de Álvarez del Toro ahí en Chiapas, que vas a la zona, está integrando el ambiente. Entonces, tú mandas como espectador, vas y ves un ambiente, ves los árboles nativos de la zona. Entonces, cada vez están pareciendo más a lo que se llama la conservación Sortasitu, que es un tipo de conservación que está surgiendo ahorita muy importante, porque por una parte tenemos el planeta que se está deteriorando, los animales su hábitat realmente está cambiando un poco, y por otra parte tenemos los zoológicos que eran completamente jaulas. Entonces se está tratando de hacer lo más parecido a cómo eran sus sitios, y por otra parte pues estamos modificando los ambientes naturales. Entonces tenemos que encontrar ese balance entre esta conservación en cautiverio y de las áreas naturales. ¿Zoológicos o santuarios? ¿Cuál es la discusión ahí? Son dos conceptos diferentes y creo que son necesarias ambos conceptos, ¿no? Los zoológicos, como comentaba Gerardo, esa conservación Sortasitu es muy similar o prácticamente lo mismo, es conservación integrada, que es vincular conservación en el zoológico con la conservación en vida libre. Entonces, se tienen que hacer esfuerzos. Nada más como ejemplo, se publicó hace algunos años, 5 años, un artículo en el que vieron de 68 especies que se logró mejorar su estatus de conservación, 68 especies de animales de varios grupos taxonómicos, 17 se logró gracias al cautiverio. Son acciones directamente ligadas al cautiverio y al menos hay 3 ejemplos mexicanos de especies que lograron mejorar su estatus, se alejaron de la extinción gracias al cautiverio. Entonces, el otro 75% pues son cuestiones de evitar la fragmentación, destrucción del hábitat, pero un 25% de especies se ha logrado su conservación gracias directamente al cautiverio. Los ejemplos mexicanos. Ahorita, espérame, vamos a regresar con los ejemplos mexicanos. Vamos a un corte, volvemos. Bueno, pues estamos aquí charlando sobre zoológicos y queremos saber cuáles son esas especies que han reducido su presión de extinción o claro. Presión básicamente de extinción. Se alejan de la extinción, ¿no? Y eso especies es un gran logro, nativas, ¿no?, del país. Exactamente. Las 3 especies que están en ese listado de especies que mejoraron su estatus de conservación. Gracias a los zoológicos. Gracias a los zoológicos, incluye el hurón de patas negras, que es un hurón que vive entre Estados Unidos y México, que estuvo a punto de extinguirse por enfermedades, el moquillo canino que de nuestros perros domésticos brinca esa enfermedad a una especie silvestre y empieza a pegarle durísimo, a disminuir las poblaciones. También una de sus principales presas son los perritos de las praderas y los agricultores envenenan a estos animales porque son roedores y muchas veces tienen un impacto en las cosechas. Entonces los envenenan, pero envenenan a los perritos, ya no hay comida de hurón y los hurones también se afectan. ¿Y cómo sabemos, ¿no?, que es la actividad desarrollada en los zoológicos lo que ha permitido la recuperación de estas poblaciones? Más que nada porque se han capturado los últimos ejemplares de esos animales y se han reproducido en cautiverio con toda la dificultad que hay de esa situación, lograr reproducirlos en cautiverio y liberarlos. Los ejemplos más claros, porque el hurón a lo mejor no lo conocemos realmente, es el lobo mexicano y el cóndor de California precisamente. Y algo muy interesante, todos los zoológicos que han participado en la recuperación del lobo mexicano y del cóndor han aportado de alguna u otra forma manteniendo esa genética en los zoológicos. Normalmente no nos damos cuenta que en vida libre hay problemas muy graves de conservación, se está perdiendo el hábitat
el zoológico sirve como un resguardo, y lo ideal es que se mantengan en vida libre. Lo ideal sería proteger los ecosistemas donde estos organismos se desarrollan, es una herramienta que tenemos, mientras que hacemos, vamos a intentar su conservación en cautiverio. Los cóndores de California, de 27 animales, se capturaron todos y se fueron todos a cautiverio. Inclusive hubo una demanda de una asociación de conservación de Audubon al gobierno de Estados Unidos por haber tomado esa decisión que fue clave para lograr la conservación del cóndor. Mira qué interesante. Vamos a regresar a esta discusión, pero quisiera yo meter una nota del periódico del día de hoy, en el que señala que en el zoológico de Chapultepec hay 15 animales enfermos y 127 geriátricos de los 1.262 animales que hay ahí. ¿Qué nos dicen estos números? A ustedes como médicos veterinarios, ¿qué les...? Porque al público, bueno, pues esto le espanta, ¿no? Claro. Pero ¿qué nos está diciendo esta información, Gerardo? Pues voy a mencionar algunos temas, ahorita Fernando va a... Sí. Yo creo que en general es muy interesante, como decías, los animales en cautiverio son más longevos, tienen más tiempo y obviamente se van haciendo viejos en los zoológicos y cada vez hay más animales que tienen mucho tiempo y evidentemente tienes un perfil de animales que son más viejos. Y además, pues hay muchos animales que entran de diferentes formas, a veces los abandonan, a veces ya son adultos, a veces tienen enfermedades. La gente que compra ilegalmente animales silvestres, que es un tema que enfatiza mucho los zoológicos, evitar este tipo de tráfico ilegal. ¿Qué pasa con los animales que se decomisan ilegalmente? ¿Terminan en los zoológicos o se regresan a la vida silvestre? Pocos son los que regresan a vida silvestre. Hay lo que le llaman los CIP, Centros para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de Semarnat, en donde realmente acaban muchos animales como un centro de acopio. Algunos con aves rapaces están haciendo un trabajo importante para rehabilitar. No es fácil regresar a un animal que ya estuvo en cautiverio a vida libre. Entonces, eso cuesta mucho trabajo. Entonces, de ahí la importancia de zoológicos que participen en estos programas. Regresando al cóndor, por primera vez en muchos años, el programa de cóndor de California en Chapultepec, en el zoológico, empezó hace más de 15 años. Ni siquiera había animales cóndores en el zoológico. Sin embargo, hoy en día, este año mandaron por primera vez en la historia de los zoológicos de México 3 cóndores nacidos en cautiverio para ser liberados a corto plazo en la Sierra de San Pedro Mártir, que es donde todavía queda una colonia, una población. Y va bien, ¿no? Es un proyecto que va muy bien. Pero son proyectos a largo plazo. Aquí no podemos ver el tiempo en un sexenio. Todo el mundo está viendo que es como medimos las cosas en este país, aquí se mide, ¿no? Y si nos quedan 2 años, son 2 años, ¿qué hago en 2 años? No, los proyectos de conservación son a largo plazo, a décadas. Entonces los zoológicos tendremos que estar pensando qué queremos del zoológico dentro de 30, 40 años, cómo va a participar en la conservación, y eso es lo que hay que ir visualizando, no nada más si ahorita requiere una pintadita y nada más. Ese es una de las cuestiones que tenemos que ver a largo plazo. A largo plazo. Una pregunta para Gerardo. Y bueno, también para Fernando, tú fuiste director del zoológico de la Ciudad de México. Y director general de los 3 zoológicos de la Ciudad de México. A raíz de la historia de Bantú, del gorila, ¿cuál es el papel que juegan los médicos veterinarios o tecnistas en los zoológicos? ¿Qué fue lo que pasó ahí y cuál es la historia desde la ciencia, más allá de lo que se comunicó y de lo que apareció en los periódicos? Pues bueno, yo creo que trabajar con animales silvestres siempre es un tema muy, muy importante. De hecho, no cualquiera nos entiende, ni los mismos médicos, ni los mismos veterinarios que no trabajan con animales silvestres. Pero cuando trabajas con animales silvestres, acercarte a un animal, agarrarlo, tomar muestras, hacer una evaluación de salud, es todo un reto y tienes que desarrollar una serie de estrategias para poder dar seguimiento. En mi caso, yo trabajo más con animales de vida libre y estamos poniendo trampas, agarramos, tomamos muestras y es todo un tema realmente acercarte a un animal. Y tú hacer un monitoreo constante de algún animal, pues tienes que acercarte. Y en el caso de un gorila, pues es un gorila gigantísimo que realmente puede ser peligroso si no lo manejas bien. Y hacer un diagnóstico, hacer todo un seguimiento, representa una serie de retos muy, muy importantes, ¿no? Entonces yo creo que lo que pasó más bien fue una cuestión completamente normal. En los gorilas este tipo de casos se dan, es muy común, reportado. Todo lo que se manejó fue bajo los protocolos internacionales, los anestésicos. Incluyendo la autopsia.
Que fue la como autopsia, muy, ¿no? Y cualquier patólogo que muy propagandizadas las imágenes, ¿no? De la foto, que es normal esto, ¿no? Y es lo natural, eso es información valiosísima. No, bueno, las autopsias, por supuesto, hasta en las personas, claro, pero había sí, muchas críticas de cómo se había realizado la autopsia. Bien, el protocolo de la autopsia es uno, pero el protocolo para disposición de residuos biológicos infecciosos es otra. Entonces, eso fue lo que sucedió con el animal. Pero el protocolo que se hizo fue para obtener la mayor cantidad de información posible, que digo, el animal ya había fallecido, pues al menos que sirva para otros gorilas a futuro que están teniendo ese problema cardíaco, que fue lo que se presentó, un problema que se observa hoy en día en gorilas en cautiverio, no tan jóvenes, realmente no tan grandes de edad, y que pues necesitamos más información para saber qué es lo que está pasando en cautiverio, que está provocando que estos animales mueran de un infarto muy joven. Es un problema cardíaco que no muestra signos. Los animales silvestres no muestran signos más que cuando ya está muy avanzada la enfermedad. Entonces, un médico veterinario le cuesta mucho trabajo, por un lado, diagnosticar la enfermedad, tardas mucho tiempo, y ya cuando muestra el signo el animal, es un poco tarde. Ya es un poco tarde a veces, entonces cuesta trabajo el tratamiento. Entonces a eso nos enfrentamos todos los días. Para obtener una simple muestra de sangre hay que anestesiar el animal, y en ese momento te das cuenta que tiene un problema cardíaco, hepático o riñón, que a lo mejor no hubieras anestesiado si lo supieras, pero no lo sabes hasta que lo anestesias y obtienes muestras del animal. Esa es la dificultad de todos los días que se enfrenta un médico veterinario. Y sí, porque sus pacientes no les dicen me duele aquí, me duele allá, como en un me humano, he sentido ¿no? medio mareado, exacto, ¿no? Entonces, últimamente. Gerardo, ¿santuarios es una opción o un proceso de evolución de los zoológicos, o los zoológicos seguirán siendo zoológicos y los santuarios santuarios? Yo creo que sí va a haber un punto en que los zoológicos, y yo esperaría que sí, yo creo que a lo mejor este tema sería muy interesante para que se echen a andar la maquinaria para realmente irnos enfocando a una evolución de los zoológicos en general. Yo visualizo a los zoológicos como muchos lugares que mantienes el hábitat, la región, y que vas cada vez teniendo más especies nativas para mandar mensajes más integrales a la persona. Porque a veces tú ves un león y a lo mejor sabes que es de África, pero no estás entendiendo el mensaje de un contexto general. Sí, porque la jaula no te lo transmite. No te lo da. Y yo creo que cada vez los zoológicos, como mencionaba el de Chiapas, que tiene especies nativas, que tiene especies de árboles de la zona, se mandan mensajes muy importantes para la conservación. Y yo creo que poco a poco los zoológicos van a ir evolucionando a un mensaje mucho más integrador. Yo creo que por ahí va, nada más que es ahorita los procesos en los que hay que trabajar, y yo creo que vale la pena. Y debe ser costosísimo, ¿no? Reconstruir los hábitats. Es que a veces están sobrevaluados en cuanto a que los santuarios realmente apoyan la conservación desde el punto de vista de tener animales que no van a tener otro fin, que vienen de circos o de algún otro lugar de cautiverio, que no están en las mejores condiciones, para mantenerlos el resto de su vida. Pero en realidad no tiene que ver con el objetivo del zoológico de conservación. Al final, seguramente va a haber, yo siempre digo, hay muchos zoológicos que son realmente santuarios de animales, porque ahí están en las mejores condiciones posibles, viven mucho más años que en vida libre en un zoológico, pero el concepto de santuario es tener esos animales que ya no pueden estar en otro lado, en un bioterio, en un circo, y los van a mantener en buenas condiciones, y tiene mucho que ver con el bienestar individual de cada uno de esos ejemplares. El zoológico va más allá que eso, el zoológico va hacia la conservación de especies, que es un concepto muy amplio, pero pues es buen momento, creo yo, que se ha dado esta discusión para ver hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer ahorita para tener los zoológicos que queremos. A mí me gusta mucho la palabra zoológico por la tradición el zoológico del siglo XXI, claro, ¿cuál es ese diseño? ¿Cuál es? Centros de conservación del siglo XXI. Hay que irlos pensando hacia futuro, y si le quitan el nombre y le ponen otro nombre, eso es lo de menos el nombre, sino el objetivo que sea claro, que es el apoyo a la conservación en vida libre a través de herramientas como el cautiverio de los animales, ¿no? Y bueno, para ir cerrando, ¿qué opinas de los circos? ¿Qué opinan de los animales en los circos? Bueno. Y luego les voy a hacer otra más complicada. Hay muchos animales domésticos que se pueden utilizar en circos. Cada vez yo creo que es menos la cantidad de animales silvestres que van a estar en circos. Ahora, simplemente para dimensionar todo esto, el mejor centro de reproducción en cautiverio de elefantes, que es una especie en extinción, y de investigación de la reproducción de elefantes,
depende de un circo. Entonces el circo ha invertido, el Ringling Brothers tiene el mejor centro de reproducción y conservación ex situ, fuera de su lugar de origen, de elefantes. Entonces, contribuyen en la conservación. Pues por sí, supuesto, pues sí, ¿no? qué interesante, pero esa es una visión que no teníamos. Y la otra pregunta es, ¿qué opinan de las corridas de toros? De los toros en las corridas de toros. Yo en mi caso, en ningún punto soy, o sea, yo creo que hay muchos radicalismos, tanto en la parte de los circos, o conservar todo, o no usar los circos y proteger a los animales. Yo creo que hay formas de negociar todo este tipo de cosas, de negociar científicamente, de ser equilibrado, y realmente tanto los circos como las corridas de toros, como la conservación de especies, se puede seguir haciendo de una manera muy respetuosa con los animales, de una manera muy amable, y que puedan irse modificando y evolucionando, ¿no? Conozco personas que están muy claras con las corridas de toros, que traen propuestas muy interesantes, ¿no? Que a lo mejor que ya no se mate al toro, pero que siga haciendo la fiesta. Entonces permites un equilibrio entre la gente de un lado contra la gente del otro. Yo creo que con los circos, con los zoológicos pasa lo mismo. Yo creo que es más bien la evaluación científica y clara de las cosas. Exacto, ¿no? Necesitamos mucha más ciencia, y para eso necesitamos médicos veterinarios comprometidos con estas causas. Y bueno, pues llegamos al final de este programa. Les agradezco mucho, Fernando, Gerardo, su presencia el día de hoy. Yo soy Mireya Imas y esto fue Observatorio Cotidiano, una mirada desde la sustentabilidad.